presentamos a María Gloria Ladislao. Estamos muy contentos de poder contar con tu presencia. Nos comentabas que naciste y vives en Buenos Aires, en Argentina, que eres catequista y licenciada en teología con la especialidad de Sagrada Escritura de la UCA, y tienes una amplia tarea docente que la vas desarrollando en los seminarios catequísticos y en otros centros de formación desde hace un tiempo, y diriges el espacio bíblico Palabras con Miel y estás en el programa Teologanda, Mujeres haciendo Teologías. Entonces, bueno, también nos compartiste cuando te pedimos la presentación que has publicado algunos libros, entre ellos Jesús miraba a mujeres y ellas profesaban su fe, o Yo, María Magdalena, discípula de Jesús, y Yo, Paula, apasionada por la palabra. O sea que ahí hay todo un bagaje riquísimo de acercamiento a la escritura en clave de mujer en muchas ocasiones, ¿no? Y pues bueno, nos alegramos de contar contigo y de poder escuchar lo que nos vas a compartir, y después ya dedicaremos un ratito a poder dialogar sobre los ecos que nos suscite, las preguntas que también puedan aparecer, ¿eh? Entonces, todo tuyo y ánimo con la sesión. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes, según por qué lugar del universo anden. En Barcelona ya buenas tardes, aquí estamos justo en el mediodía. Así que en primer lugar mi agradecimiento, la conexión viene todo por los claretianos de Costa Rica, especialmente Giselle, que no sé si está ahora, pero seguramente se conectará. Así que Freddy, Giselle, mil gracias por la convocatoria. También a Nuria. Cuando Giselle me contó, mirá que también van a participar de Barcelona, bueno, qué lindo, saben que los argentinos, bueno, todos nos dicen Barcelona y pensamos en Messi, obviamente, es así, tal cual, y sí, sos argentino, te dicen Barcelona, y decís, bueno, donde estuvo Messi. Yo además tengo una sobrina viviendo allá, así que bueno, mucha alegría de poder compartir este espacio y bueno, con la gente de Costa Rica, estas cosas que ordena la providencia de Dios. Yo tengo contacto aquí con los claretianos porque de los libros que mencionó Nuria, algunos fueron publicados por Claretiana y bueno, y después vino la pandemia, entonces con los claretianos de Chile, primero con Jaime Michea y después ya nos conectamos Latinoamérica y ha quedado esta linda relación con Costa Rica, así que por todo esto damos gracias a Dios. De esto que decías en la introducción, Freddy, y disculpen que justo me puse a acomodar la cámara porque me di cuenta que no estaba como yo quería, perdonen que me moví mientras seguía escuchando, pero de esto que dijiste voy a tomar toda esta propuesta de sinodalidad en la cual estamos caminando, que la meta no es pensar en que la iglesia camine más sinodalmente, sino pensar en el reino de Dios que excede los límites de la iglesia. Así que al menos de la iglesia visible. Y tomo esto que vos decís en cuanto a el tema que yo quiero desarrollar, que tiene que ver más específicamente con, bueno, qué papel puede jugar el carisma profético, los profetas, las profetisas, qué papel pueden jugar en un camino sinodal. Y como ven ahí en el título puse profetas, profetisas y conflictos, porque bueno, la presencia de profetas y profetisas no estuvo exenta de estos conflictos, de estas diferencias de mirada, tal como pasa en nuestras comunidades. Nos queremos todos queremos caminar hacia el reino, pero a veces miramos distinto o pensamos distinto. Así que los voy a invitar a que empecemos con una oración al Espíritu Santo. Esta oración la compuso una amiga mía, catequista, y a mí me gusta mucho tomarla antes de los encuentros de lectura bíblica. Me invita a eso, a que el Espíritu nos vaya conduciendo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, toma mi inteligencia y mi corazón
y disponeme a recibir lo que hoy Dios quiere decirme con su palabra. Que su mensaje de vida nueva penetre en mi interior y cambie toda oscuridad con su luz, todo error con su verdad, todo egoísmo con su amor. Confío en la fuerza liberadora de la palabra de Dios, que me revela su voluntad para que pueda encarnar hoy su palabra en mi vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver ahí un poco por dónde es que va la propuesta. No, esperen que ahí estoy tocando lo que no tengo que tocar. Esperen un poquito. Ahí está. Bueno, yo quería principalmente ver algunas cuestiones sobre el profetismo en Israel y cómo ya ahí aparecen los profetas y profetisas como figuras disruptivas, diríamos. Casi podríamos decir conflictivos a pesar de ellos. No es que hay gente que le encantaba andar buscando conflictos, sino que cómo esta vocación los pone en un lugar que puede resultar conflictivo para la sociedad. Entonces, voy a repasar algunas cuestiones de ubicación histórica. Yo sé que muchos de los que están acá pueden dar cátedra de eso, otros más o menos, otros dirán, qué suerte que lo repasamos. Bueno, cada cual verá, pero para mí es importante como elemento para ubicarnos. Entonces, primero recordar que si bien a lo largo de la Biblia hay varias personas que son llamadas profetas o profetisas, o inclusive después la literatura más tardía le da el título de profetas a personas que formalmente no fueron profetas, no ejercieron esta vocación. Pero sí tenemos que decir que el periodo de mayor auge de los profetas coincide con la monarquía, ¿no? Más específicamente con la monarquía dividida, pero digamos, con la monarquía es cuando empieza a aparecer claramente la figura de los profetas, ya con un carisma específico y con un perfil delineado. Si nos centramos en la época de la monarquía, desde el 1010, cuando David es ungido rey, hasta el 587, que es el destierro en Babilonia, encontramos estas tres instituciones, lo pongo entre comillas porque vamos a ver si al profetismo le corresponde o le corresponde otro título, más un fenómeno que una institución, pero encontramos estas tres funciones en la vida del pueblo y que nosotros los cristianos las tenemos tomadas para en la celebración del bautismo, ¿no es cierto? Somos ungidos y en ese momento que nos ponen el crisma para que seas con Cristo sacerdote, profeta y rey. Así que esto viene del Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿cómo llegaba alguien a ser rey o a ser sacerdote o a ser profeta? Vale la pena entonces tener presente que en Israel, al igual que en tantos otros pueblos, la monarquía y el sacerdocio, monarquía y sacerdocio, tenían en común varios aspectos. Por un lado, el hecho de que eran instituciones en las cuales la persona que llegaba a asumir esa función lo hacía por medio de un rito que era el rito de la unción, ¿sí? Cuando derramaban, bueno, no me entra en la cámara, le derramaban aceite perfumado en la cabeza, el óleo en la cabeza, y ese era el protocolo, ese era el acto ceremonial por el cual un rey o un sacerdote eran instituidos. Nosotros tenemos mucho la imagen de los reyes, más una imagen medieval, que le ponen la corona, que le dan el cetro.
Pero tanto en el antiguo Israel como en Egipto y en otras civilizaciones, lo que marcaba que una persona, que un varón quedaba instituido como rey, era recibir esa unción con el óleo. Del mismo modo con los sacerdotes, y en la Iglesia Católica esto sobrevive también porque hay un rito de unción cuando se ordena un sacerdote. Ahora bien, monarquía y sacerdocio, además de tener en común este rito que, como digo, es un acto protocolar, es un acto protocolar, no se hacía de cualquier manera. Y además, y esto viene conectado a lo que dice aquí, función hereditaria y vitalicia. No llegaba cualquiera a ser rey o a ser sacerdote. Eran instituciones hereditarias, eran instituciones hereditarias. No sé por qué me salió acá un cartel de algo, si se me... No, está bien. Eran instituciones hereditarias. ¿Quién va a ser el futuro rey? El hijo del rey. ¿Quiénes serán futuros sacerdotes? Los hijos de sacerdotes, ¿sí? Recordemos, en Israel todo el mundo se casaba, los sacerdotes también, y por lo tanto el sacerdocio no tenía nada que ver con lo que pensamos, lo que puede ser hoy en día, de la vocación, del llamado, nada que ver. Era un cargo que se heredaba. El hijo de sacerdote va a ser sacerdote. De modo que ambas funciones, la de rey y la de sacerdote, tenían estos aspectos en común. Por un lado, tienen una institución detrás que los respalda. Cuando digo una institución, digo, para los reyes hay una corte, un sistema, escribas que atestiguan que fulanito de tal es hijo de tal y por lo tanto es el heredero al trono. En el sacerdocio lo mismo. Una unción visible que se realiza en un acto público, por lo cual tal varón queda instituido como sacerdote o como rey. La función es hereditaria, es vitalicia, porque se ejerce por el resto de la vida, y en Israel, igual que en muchos otros pueblos, y en Israel era exclusiva de varones. Si el rey tenía una hija mujer, esa hija mujer no iba a llegar a reina. Si los sacerdotes tenían hijas mujeres, esas mujeres no iban a llegar a sacerdotisas en el periodo que estamos hablando en la monarquía. Ahora bien, cuando hablamos de los profetas, y por eso aludo a esto del bautismo, nosotros en el rito de unción del bautismo decimos para que seas con Cristo, sacerdote, profeta y rey. En el caso de los profetas, aparece ya en profetas más tardíos, como puede ser en el segundo Isaías, en el tercer Isaías, en Isaías 61, esta expresión de estar ungido por el Espíritu. Ungido por el Espíritu. Entonces, lo primero que tenemos que decir con respecto al profeta en aquella organización religiosa es que el profeta no lleva un reconocimiento público que legitime su función. El profeta se presenta desde su vocación. Él dice que es Dios quien lo envía para esto. Bueno, y aquí está la grandeza y el drama del profeta. ¿Quién te cree si es que realmente Dios te envía para esto? Pensemos en la vida de tantos profetas que fueron perseguidos, rechazados por su propio pueblo y que después, muchos años después, cuando se reconoce el valor de su predicación, esa misma predicación que fue recogida, bueno, se pone en un libro y queda canonizada. Pero como tal, durante su vida, los profetas, las profetisas tuvieron conflictos con los reyes, con los sacerdotes, con el pueblo, con otros profetas de otras denominaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, los casos de Elías y de Eliseo. Así que un primer elemento para plantearnos, bueno, ¿por qué hablamos profetas, profetisas y ya los ponemos en el ámbito de conflicto? Bueno, uno de los motivos del conflicto tiene que ver con la misma esencia de la función que llevan adelante. No tiene una legitimación dada por ninguna institución.
El profeta lleva adelante esta función porque Dios lo llamó. Hablamos de un carisma, un don gratuito del Espíritu. Pero esto es uno de los motivos que va a traer los conflictos para los profetas. Lo vemos en el caso de Amós, ¿no? El sacerdote que le dice, bueno, está bien, pero anda a profetizar a otro lado. Y Amós, para defenderse, dice, no soy ni hijo de profetas, como diciendo claramente, no, esto no tiene que ver con un cargo heredado, no tiene que ver con una institución que lo sostenga, ni con un sistema religioso que lo haya puesto ahí. En ese sentido es muy distinto a lo que eran los sacerdotes. Los sacerdotes estaban ahí porque había todo un sistema religioso referido a los sacrificios y a los ritos que para la época de la monarquía ya exigía que los ritos pasaran por manos del sacerdote. En cambio, en el caso del profeta no hay ningún sistema religioso que exija que haya figuras que hagan esto. Es pura voluntad de Dios suscitar con su espíritu a estos hombres y mujeres. La profecía es un carisma, un carisma. Entonces, quería recordar estas cositas históricas, en primer lugar, para ver cómo durante la época de la monarquía, el solo hecho de que tengamos dos funciones, monarquía y sacerdocio, sostenidas por un sistema religioso y legal, hace que el profeta aparezca, voy a usar una palabra que hoy se usa tanto en la política y todo, es un outsider, no viene de las instituciones religiosas, viene de algo que tiene que ver con su propia experiencia de Dios y con el llamado que Dios le hace. Por eso tenemos profetas que nos cuentan su llamado, Jeremías, Ezequiel, Isaías, que nos cuentan de los carbones encendidos, los carbones encendidos en el templo, pero en ese lugar es que el profeta está, en ese lugar es que el profeta está. En esto, no importa si ahora no se lee mucho con detalle, pero se los dejo para que les quede este pequeñito resumen, para mí muy bien. Miren qué maravilla, qué novedad lo que voy a decir, ¿no? Una cosa que escribió Sicre y que está bien escrita, van a decir qué novedad, obviamente que Sicre escribe bien. Pero bueno, acá una compañera de nuestro equipo de Palabras con Miel tomó ahí del libro de Sicre de los profetas como para tener, como para visualizar al menos estas cuatro características, ¿no? Propias. El hombre o la mujer, porque también hay profetisas, es una persona inspirada, ¿sí? Una persona inspirada en el sentido más estricto de la palabra, es obra del espíritu lo que ocurre con él. Es una persona pública, esto lo tenemos bien presente, los profetas no se limitaban a un ámbito religioso, por eso me gustó lo que dijo Freddy, el objetivo de buscar la sinodalidad no es solo por el bien de la iglesia, el objetivo es el reino de Dios. Bueno, los profetas estaban muy bien en esa línea, no se limitaban ni al ámbito religioso, ni tampoco a hablar solo de cuestiones estrictamente religiosas. Los profetas hablaban de todo, de la justicia, del trabajo, de todo, absolutamente de todo. Por esto mismo, los profetas y profetisas fueron personas amenazadas, por esto mismo de ser outsiders, porque lo que los legitima es su vocación y su especial relación con Dios. Y por último, este punto que está acá al final me parece bien pertinente hacia lo que queremos desarrollar hoy de las voces diversas. El último punto, conviene recordar que la profecía es un carisma, es un carisma. Como tal, rompe todas las barreras, la barrera del sexo, porque en Israel existen profetisas como Débora o Juldá, la barrera de la cultura, de las clases sociales, del estado civil y de la edad. En esto es muy distinto a lo que ocurre con reyes y sacerdotes. El solo hecho de que reyes y sacerdotes reciben su función por herencia ya hace que en este aspecto tengamos una diferencia muy, muy grande entre lo que es la profecía y lo que fueron esas funciones en Israel. Siempre por ahora estamos hablando de
la época de la monarquía, ¿sí? Hasta ahora hablamos de la época de la monarquía. Dicho esto sobre la época de la monarquía, nos vamos a retrotraer un poquito más atrás de la época de la monarquía. Vamos a ir al libro del Éxodo, porque me interesa tomar la figura de, en primer lugar, la primera persona que cuando vamos leyendo la Biblia recibe el título de profeta, o en este caso de profetisa, ¿sí? Si leemos todo el libro del Génesis, no hay nadie que reciba el calificativo de profeta o de profetisa. Leemos todo el Génesis de corrido, no hay nadie. Arrancamos con el libro del Éxodo, el pueblo esclavo en Egipto, los sufrimientos del pueblo, Dios que llama a Moisés, Moisés que dialoga con el faraón. Y todavía no hay nadie que reciba el título de profeta o profetisa. Y la primera vez que el título aparece es justamente una vez que el pueblo cruza el mar, una vez que salen de esa esclavitud de Egipto. Recuerdan ustedes, esa liberación es celebrada con un cántico que en la Iglesia Católica lo tomamos en la noche de la Vigilia Pascual, lo cantamos en la noche de la Vigilia Pascual. Los textos bíblicos yo a propósito no los puse en el PowerPoint porque me gustaría que quienes tienen la Biblia cerca los miren en su Biblia, cosa que después también podemos más adelante por ahí conversar un ratito y también conversar sobre la cuestión de las traducciones que bueno, que a veces ayudan y a veces nos hacen trampa en cuanto a ir entrando en los textos. Así que los textos bíblicos no están en el Power, los vamos a ir leyendo. Quien tenga por ahí a mano su Biblia, los invito a buscar Éxodo 15. Éxodo 15 empieza entonces diciendo: entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé, dijeron: canto a Yahvé que se ha cubierto de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé, Él es mi salvación, Él es mi Dios, yo lo glorifico, es el Dios de mi Padre, a quien exalto. Y todo el capítulo 15 continúa con este cántico, en el cual entonces se celebra la obra de Dios que libera al pueblo. Y al final, una vez que concluye el cántico y que reafirma, ¿no?, cómo se hundieron los caballos y los carros, y al final dice: María, la profetisa, o Miriam, si queremos decirlo en hebreo Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril y todas las mujeres la seguían con tamboriles y danzando en coros. Y Miriam les entonaba el estribillo: cantad a Yahvé que se ha cubierto de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Bueno, aquí aparece entonces la primera persona, cuando empezamos a leer la Biblia en orden, la primera persona, esperen que mi cámara hace sus... se va para donde quiere, ahí está. La primera persona que en la Biblia recibe el título de profeta o profetisa y es Miriam. Se la identifica como hermana de Aarón. Acá nos vamos a detener entonces un poquito en la primera persona nombrada como profetisa anterior a la monarquía, como yo les decía, y como, bueno, en cualquier curso de Antiguo Testamento que ustedes hayan hecho, siempre se señala esto, ¿no? La profecía como tal, con todas sus características, aparece recién en el tiempo de la monarquía, pero ya antes de la monarquía, de algunas personas se dice que tienen este carisma profético. Si miramos un poco más la condición de Miriam, todo lo que podemos saber de ella por el libro del Éxodo, no es demasiado lo que podemos saber de ella, pero algunas cosas interesantes. Recordemos que cuando la mamá de Moisés pone a Moisés en el Moisés y lo pone en el río, es la hermana
O sea, Miriam es la que se queda mirando y después hace toda esta estrategia para conseguir que la madre lo cuide y que entre en el palacio de Faraón. Así que la primera aparición que hubo de Miriam como hermana de Moisés es en esta acción muy inteligente de cómo cuidar la vida. Y una cuestión que aparece interesante, no son muchas las veces que Miriam se nombra, pero no es una mujer que aparezca en el rol tradicional de esposa o madre o hija de, sino que se la define por un rol que tiene que ver con la paridad, hermana. Hermana de Aarón. Aarón, según la tradición bíblica, es con Aarón que empieza el sacerdocio, ¿sí? Cuando nosotros leemos el libro del Éxodo, están ahí todas las indicaciones de Dios que, bueno, sobre la familia de Aarón, que viene de la tribu de Leví, es que se va a ir transmitiendo la unción. Así que también podríamos decir, Miriam pertenece a la familia sacerdotal, pero bueno, es la hermana mujer. ¿En qué consiste en este texto, que por otro lado es tan antiguo? Esto dice la gente que lee los textos en hebreo y que puede identificar las capas, dice, acá estamos con un texto muy, muy antiguo. ¿En qué consiste esta profecía de Miriam? Primero voy a mirar la forma de ejercer la profecía, que es cantando y bailando. Así que ahí están Miriam y las mujeres que la acompañan profesando la obra de Dios en este modo particular de bailar, cantar y acompañarse con instrumentos, con los panderos o lo que la traducción de la Biblia de ustedes diga, ¿sí? Pero un instrumento de percusión como una pandereta es bien adecuado para hablar de esta función de Miriam. Este modo, el canto, el baile, los instrumentos de música, lo encontramos después en los libros históricos, por ejemplo, referido a Saúl, a profetas que estaban con Saúl, también referido a los profetas de Baal. En los inicios de la profecía encontramos estos elementos corporales y sensibles que manifiestan, voy a decirlo de esta manera, que el profeta se pone en otro plano de la conciencia, dirían algunos hoy en día, otros hablarían de éxtasis o trance. Pero hay un elemento aquí en los inicios de la profecía, que es que lo que el profeta va a comunicar no tiene que ver simplemente con este discurso racional. Todo lo que tiene que ver con el baile, con la música, con los instrumentos, lo sabemos nosotros perfectamente, no apela solamente a lo racional, por eso el arte es tan maravilloso, ¿no? Porque apela a toda nuestra sensibilidad y a otros sentidos que no tienen que ver solamente con lo intelectual. Esto lo señalo aquí referido a Miriam, porque en algunos pasajes de la Escritura el verbo profetizar va a ser sinónimo del verbo estar en trance. Profetizar, estar en trance. Y si sumamos a todas las características que ya hemos dicho de los profetas y profetizas, si encima tienen este modo tan particular y tan bullicioso de profetizar, bueno, aparecen ahí, pueden aparecer sospechas o al menos la duda o el mirar un poco a ver qué es lo que pasa acá. Lo cierto es que Miriam, primera persona nombrada como profetisa, que pertenece a la familia sacerdotal. Lo que pasa que, bueno, lo que la Torá, lo que el Pentateuco señala es que el sacerdocio se va a ordenar a partir de Aarón, y aquí no importa que Miriam fuera su hermana, tampoco Moisés queda asociado a funciones sacerdotales más que la oración de intercesión, que eso sí, Moisés lo tiene. Entonces Miriam y estas mujeres ejercen su profecía con este modo peculiar, con este modo que recurre al arte, a la sensibilidad, a la corporalidad,
¿Y por qué la Biblia aquí la llama profeta? ¿Qué tiene de profético el canto y el baile de Miriam y de estos grupos? ¿Dónde está la profecía? Bueno, la profecía consiste justamente en hacer que el pueblo reconozca la obra de Dios. Haber sido liberados de Egipto, que tiene como clímax esto de cruzar el mar como obra portentosa, haber sido liberados de Egipto no es una obra que haya que atribuir a ninguna fuerza humana, ni a la inteligencia de Moisés, ni a la locuacidad de Aarón que habló con el faraón. Haber sido liberados de Egipto es pura y exclusivamente obra de Dios. Y lo que todo profeta y todo profetiza hace es hablar al pueblo, en este caso no solo hablar, sino cantar y bailar, para que reconozca que es Dios el que está obrando en la historia, que es Dios el que está obrando en la vida del pueblo. Por eso, si bien Éxodo 15 empieza diciendo Moisés y los israelitas entonaron este canto, el final aclara muy bien que es Miriam con las mujeres quienes llevan la voz cantante, quienes marcan el estribillo, canten a Yahvé que se ha cubierto de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Es decir, que les quede claro que esta obra es obra de Dios. Es Dios el que ha hecho esto. Así que aquí tenemos la primera persona que, según toda la recopilación del Pentateuco, ejerce el carisma profético. Y es Miriam con estas mujeres, y lo hace de esta manera que, como digo, después va a aparecer en los profetas de la época de Samuel, dije mal, antes dije Saúl, en profetas de la época de Samuel, va a aparecer también en los profetas de Baal, estas manifestaciones externas, sensibles, bulliciosas. Yo a veces cuando pienso estos textos digo, bueno, claro, profetas y profetizas haciendo tanto ruido será solo para llamar la atención y que el pueblo descubra a Dios, pero bueno, a otras instituciones el ruido les molesta. Así que ahí vamos a llegar, ahí vamos a ir avanzando. Bueno, rol de profetas y profetizas. Justamente encontrar este antecedente en el libro del Éxodo y en todo el Pentateuco nos pone también en un aspecto que nos interesa particularmente en esta semana, que es la cuestión de la sinodalidad. Sinodalidad es caminar con otros, caminar juntos, y en ese sentido, bueno, la Biblia nos puede dar muchas pautas sobre este caminar juntos, particularmente a lo largo del Pentateuco. Esto del caminar juntos va a aparecer ligado con la cuestión de la autoridad, A lo largo del Pentateuco, más de una vez, Moisés le va a plantear a Dios que es demasiado para él tener que hacerse cargo y seguir llevando adelante este pueblo. Ustedes recordarán, hay muchas escenas donde esto aparece, ahora vamos a mencionar alguna en especial. Entonces, aquí es donde el tema de el liderazgo, la autoridad, quién legitima la autoridad para profetizar que viene del Espíritu y otras autoridades que son legitimadas de otra manera, y el caminar hacia todos estos temas se nos cruzan, y hay algunos textos del Pentateuco donde particularmente se cruzan estos textos, a veces con más conflictos, a veces con menos conflictos. Vamos a ir, a ver, ahí está, autoridad y colegialidad. Vamos a ver estos textos. Yo no sé, a ver, le pregunto a alguien que sepa si se puede sacar el archivo momentáneamente o si no lo dejamos. Digo porque ahora en realidad todos los textos y todos los vamos a leer, no sé si se puede. Si no lo dejamos, no hay problema. No, es mejor dejarlo. Perfecto.
Sí. Ningún Sí, problema, sí. Nuria. Lo dejamos a ver si todavía lo perdemos. Muchas gracias, no hay problema. Bueno, seguimos con los textos bíblicos. Vamos a Éxodo 18. Vamos a Éxodo 18. 18:13. Éxodo 18:13. Recordarán ustedes que Moisés se casó con una mujer del desierto. Justamente cuando él huyó de Egipto, la primera vez que huyó de Egipto, cuando tiene el encuentro con Dios, ahí conoce a su mujer, y su mujer es hija de un sacerdote de Madián, Jetró. O sea, un sacerdote extranjero y que rinde culto a otro dios. Éxodo 18 cuenta que, bueno, después de la salida de Egipto y todo, como Jetró vive en Madián, que es en el desierto, cuando el pueblo sale y empieza a caminar por el desierto, bueno, Jetró se entera, viene a visitar a Moisés. Y dice el 18:13. Al día siguiente se sentó Moisés para juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. El suegro de Moisés vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo y dijo: ¿Cómo haces eso por el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo haciendo que todo el pueblo tenga que permanecer delante de ti desde la mañana hasta la noche? Jetró entonces observa esto, Moisés como líder del pueblo, además esta cuestión también corporal, ¿no? Moisés sentado, que es la actitud de los jueces, el juez está sentado, y la gente que está ahí de pie esperando que Moisés les resuelva los distintos asuntos que le llevaban. No sabemos qué problemas tendrían ahí caminando por el desierto. El texto ciertamente es posterior y retrotrae ciertas problemáticas. Pero bueno, la cuestión es que una de las funciones de Moisés como jefe del pueblo es solucionar los casos que le traen, los casos que le traen que no se detalla de qué son. Entonces el suegro le sigue hablando y dice en el versículo 23: Elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres fieles e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo momento. Te presentarán a ti los asuntos más graves, pero en los asuntos de menor importancia juzgarán ellos. Así se aliviará tu carga, pues ellos te ayudarán a llevarla. Si haces esto, Dios te comunicará sus órdenes, tú podrás resistir, y todo este pueblo, por su parte, podrá volver en paz a su lugar. Moisés escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los puso al frente del pueblo como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 100. Estos juzgaban al pueblo en todo momento. Los asuntos graves se los presentaban a Moisés. A ver. Moisés está caminando. Moisés tiene una gran carga como líder del pueblo. Y su suegro, que es extranjero, sacerdote de otro dios, observa la situación y viene a darle un consejo. Y Moisés le hace caso. Y esa autoridad que estaba concentrada solamente en Moisés, ahora en esto de caminar juntos, en esto de, no aparece la expresión reino de Dios obviamente en el Antiguo Testamento, pero sí esto de buscar justicia, Moisés delega, reparte, organiza. En este caso, como la escena se ubica en el camino por el desierto, la legitimación viene simplemente porque es Moisés quien los designa y porque cumplen estas condiciones, pero no hay que dejar de notar
que Moisés escucha, ni siquiera a uno de su propio pueblo, escucha a uno de otro pueblo que cree en otro Dios y que además es sacerdote de otro Dios. Es verdad que dentro de todo este contexto politeísta hay un momento en que Jetro dice, reconozco que Yahvé, el Dios de ustedes, es grande, que los libró de Egipto. O sea, en un momento Jetro dice eso, pero eso no quiere decir, para decir en términos nuestros, que se hubiera convertido, ¿no es cierto? Estamos hablando de un contexto politeísta en el cual Jetro dice, qué grande es el Dios de ustedes, es el más grande que hay, la verdad que sí. Pero marco esto, Moisés escucha a un extranjero y que es sacerdote de otro Dios. Y la consecuencia de escuchar es que tenemos un reparto, una distribución, por eso usé la palabra colegialidad, de esta autoridad para administrar justicia. Ciertamente que administrar justicia, o mejor dicho, tener una justicia bien administrada en cualquier pueblo de ayer y de hoy es uno de los grandes reclamos, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con la dignidad, con la vida cotidiana, con el derecho que cada cual reclama. Lo que voy a continuar ahora, enseguidita después cambio la fotocopia. Lo que viene de aquí en más se lo debo a una teóloga argentina, Mercedes García Bachmann, después se las nombro y les muestro la obra de ella, que en primer lugar ella señala algo que todos los que hemos estudiado el Pentateuco lo sabemos, pero siempre hace falta alguien que encuentre y haga la conexión. Miren, el pueblo acá está caminando por el desierto, estamos en Éxodo capítulo 18. Capítulo siguiente, que es Éxodo capítulo 19, el pueblo llega al monte Sinaí. Todo el resto del libro del Éxodo, hasta el capítulo 40, el pueblo no se mueve del monte Sinaí, porque vamos a tener todo lo que es la entrega de las tablas, la alianza, después Moisés que vuelve a subir al encuentro con Dios, el pueblo que se revela que hace el becerro de oro, Moisés que baja, las nuevas tablas, se edifica la tienda del encuentro. Después vamos a tener el libro del Levítico, que da todas las normas y todas las prescripciones sobre cómo debía hacerse el culto en la tienda del encuentro, que obviamente se hará después cuando esté el templo en Jerusalén. Continúa el libro de los números con una serie de normas. Y recién en el libro de los números, en el capítulo 10, el pueblo retoma la marcha. ¿Qué es lo que quiere señalar García Bachmann? Que la última escena que tenemos antes de llegar al Sinaí es una escena en la cual Moisés acepta, por consejo de un sacerdote extranjero, que su autoridad está mejor si se reparte. Después, todo lo que sigue, todo el resto de Éxodo, todo el libro del Levítico y todo Números hasta el capítulo 10, no hay caminar. Nos quedamos ahí en el campamento, en el monte Sinaí, porque todo gira alrededor del tema de las tablas, de la alianza, de la ley, y el libro de Levítico podríamos decir de la ley explicada, porque todo el libro de Levítico, vieron, son las normas, todo explicado. Recién en Números capítulo 10 la marcha empieza otra vez. Y apenas la marcha empieza otra vez hay quejas del pueblo, que ya están cansados del maná, que es comer siempre lo mismo. Bueno, entonces quiero tomar esto que dice Mercedes García Bachmann, que a mí me fue muy iluminador. Última cosa, antes de que lleguemos al Sinaí, que todo se concentre en la ley y la alianza, última cosa, autoridad repartida. Moisés es el líder que va ahí delante, pero autoridad repartida. Vamos a Números capítulo 11, el que está allí en el Power. Números capítulo 11. Yo ahí en el PowerPoint puse desde el 24, pero si tienen ahí a mano su Biblia,
Números capítulo 11, busquen desde el versículo 16, que se va a pescar mejor por dónde va la cosa. Números 11, 16. El pueblo ya se quejó antes, que siempre comiendo maná, qué sé yo qué, bueno, esas cosas. 11, 16. Yahvé respondió a Moisés: reúneme 70 ancianos de Israel, de los que sabes que son ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que estén allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo. Tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Si en Éxodo 18 la recomendación aparecía de parte de un sacerdote extranjero, aquí aparece dada directamente por Dios, directamente por Dios. ¿Dónde tienen que ir? Tienen que ir a la tienda del encuentro. Recordemos esto que está que abarca toda esta parte del camino del pueblo. Una vez que Moisés recibió las tablas y que se hizo el arca para guardar las tablas, bueno, ese arca de la alianza, va en una carpita distinta a las carpitas que tenía la gente, que es la que se llama la tienda del encuentro, que fue hecha con cortinados de color púrpura, no sé de dónde sacaron púrpura en el desierto, pero así lo cuenta el texto, y que es el símbolo de la presencia de Dios con el pueblo. Ahora, eso tan sagrado que representa a Dios mismo caminando por el pueblo, no entraba cualquiera en la tienda del encuentro, no se acercaba cualquiera a la tienda del encuentro. Otro día podemos hacer toda una lectura del Pentateuco y sus cuestiones jerárquicas para hacer un discernimiento a ver cuántas de esas cuestiones jerárquicas se nos colaron hoy y atentan contra la sinodalidad. Podría ser un lindo tema aparte también con la cuestión sinodalidad. Pero aquí está claro, porque esa fue la práctica cuando hubo templo en Jerusalén y sacerdocio instituido. ¿Cuál fue la práctica? Que en el lugar del santo de los santos no entraba cualquiera, no entraba cualquiera, era reservado para los sacerdotes. Bueno, aquí en todo el Pentateuco, en el camino por el desierto, la tienda del encuentro, donde está el arca de la alianza, que es la representación más santa de ese Dios que camina por el pueblo, bueno, a la tienda del encuentro no va cualquiera, a la tienda del encuentro no va cualquiera. Entonces, que aquí aparezca puesto en boca de Dios, que 70 de los ancianos del pueblo van a presentarse en la tienda y que es Dios mismo el que quiere comunicar del Espíritu, para que no lleve Moisés solo la carga. El texto como tal está diciendo entonces que es iniciativa de Dios, por lo que va a hacer, que es repartir el Espíritu, pero también por esta cuestión del lugar, Recuerden todo lo que significaba la tienda del encuentro, era sobre la tienda donde bajaba la nube, que indicaba la presencia de Dios, o sea, todo esto que después va a ser el templo de Jerusalén. Bueno, por otro lado, esto de compartir el espíritu, en el judaísmo se pone siempre la imagen de lo que ocurre con una vela, ¿no? Una vela puede encender a otras velas y no pierde su luz. En ese sentido estaría esto de el espíritu de Moisés que va a ser compartido. Saltamos ahí porque es un pedacito que tiene que ver con esta discusión del pueblo y ahora sí vamos al versículo 24. Salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Después reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. Yahvé bajó en la nube y le habló. Tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más.
Habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. Reposó también sobre ellos el espíritu, pues aunque no habían salido a la tienda, eran de los designados, y profetizaban en el campamento. Un muchacho corrió a anunciar a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés desde su mocedad, respondió y dijo: Mi señor Moisés, prohíbeselo. Les respondió Moisés: ¿Es que estás tú celoso por mí? ¿Quién me diera que todo el pueblo de Yahvé profetizara, porque Yahvé les daba su espíritu? Luego Moisés volvió al campamento con los ancianos de Israel. Bueno, lindos elementos para leer en este texto. Como toda narrativa, podemos pensarla desde los 4 elementos del método narrativo: personajes, acciones, lugares, tiempo. Aquí el tema de los lugares, ¿sí? Ir a la tienda del encuentro, que es el lugar más santo, eso no es para cualquiera. Igual no dice que entraron, ¿eh? No dice que entraron, los puso alrededor de la tienda. Como digo, esta cuestión jerárquica, hay alguno que entra, otros que pueden estar alrededor o a la puerta de la tienda, que vamos a ver cuando después reaparece Miriam, está a la puerta de la tienda. Y el pueblo está en el campamento, el pueblo está en las otras carpas, no está ahí. Esta cuestión jerárquica que afecta también a los lugares. Ahora, el hecho de que los ancianos sean convocados para estar alrededor de la tienda ya implica, desde la cuestión de los lugares, ya implica que van a participar de una situación de privilegio, de una situación de jerarquía con respecto a cómo se ubican con Dios, que no es la situación que tiene el pueblo. Personajes. Tenemos ahí entonces a Moisés, tenemos a los ancianos, personas que tienen una primacía sobre el pueblo en cuanto a su experiencia, a su autoridad. Y dice: bajó Yahvé en la nube, o sea que el texto está indicando todo el tiempo la iniciativa de Dios. Bajó Yahvé en la nube, tomó algo del espíritu que había en Moisés, esta imagen muy material que, como digo, el judaísmo explica con la imagen de la vela que reparte su luz, y se los dio a los 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar. Aquí en este caso la palabra profetizar que se usa es la palabra que en algunas ocasiones significa entrar en trance, entrar en trance. ¿Con qué tiene que ver este entrar en trance? Lo vemos en los textos de Saúl, en los textos de Elías. Música, baile, a veces quizás también palabras incomprensibles, pero gestos exteriores que hablan de un tipo de relación con la divinidad, un tipo de relación con la divinidad. En otras religiones también esto se fomentaba, ¿no? Con alcohol, con distintas sustancias, pero tiene que ver con estar en un estado distinto, estar en un estado de conciencia distinto, donde hay otro modo de comunicación con Dios. No se dice aquí que hayan profetizado explicándole algo al pueblo, pero sí en estos textos muy antiguos, este entrar en trance está indicando que son personas que pueden tener un modo de comunicación con la divinidad que es distinto al que tenemos todos los días y cuando estamos despiertos, ¿sí? Hay un modo de la experiencia de Dios que trasciende este nivel de la conciencia. Eso después lo vamos a encontrar también en la comunidad cristiana con las cuestiones que se refieren al don de lengua, ¿sí? Donde aparece algo que no es inteligible racionalmente, pero que en este contexto todavía bien antiguo es algo que habla de una experiencia sensible y especial de Dios que algunas personas tienen y otras no. Esto le pasa a los ancianos. Ahora aparecen 2 personajes. Mejor dicho, 2 personajes por un lado, 2 personajes por otro. Primero, se habían quedado en el campamento 2 hombres, Eldad y Medad. Reposó también sobre ellos el espíritu, pues aunque no habían ido a la tienda, eran de los designados.
Bueno, acá tenemos entonces, decíamos al comienzo de todo, cuando los profetas se salen de cualquier cauce o legitimación que los quiera circunscribir, que los quiera ceñir a determinado esquema. El relato viene diciendo que los elegidos tienen que estar cerca de la tienda del encuentro, obviamente, si la tienda del encuentro es el lugar donde Dios se manifiesta y donde Dios baja. Y resulta que aunque Dios ha dicho esto, hay gente que se quedó en el campamento, es decir, que están entre el pueblo, que no pasaron a ese lugar jerárquico de distinción, están entre el pueblo, y que Dios se manifestó también ahí. Algo que nosotros diríamos, bueno, es obvio, Dios no obra solamente en el templo, también obra entre la gente que está en el pueblo. Puede ser que lo digamos, pero después hay que ver qué lugar nosotros legitimamos. El texto como tal está poniendo quizás una advertencia posterior para la clase sacerdotal, cómo hay unos modos de ordenar la religión, que en definitiva son unos modos de ordenar a la gente, hay unos modos que tienen que ver con el lugar, con la jerarquía, con la sacralidad, con la elección, pero Dios es el último soberano sobre sus decisiones y hay dos que no fueron a la tienda y que profetizan igual, y que el Espíritu lo recibieron igual y que Dios obró igual. Y esos no están en la tienda, están en el campamento entre la gente. Tenemos esos dos. Ahora tenemos a otros dos. Un joven y al sucesor de Moisés. Un joven y el sucesor de Moisés. Un joven, no sabemos por qué, quizás porque no es del grupo de los ancianos, entonces lo ve como algo distinto. Quizás porque todavía es joven y demasiado inexperto y cree demasiado en las cosas que pueden estar ordenadas. Todavía no le vino la experiencia de la vida que el Espíritu se derrama donde quiere. No sabemos, pero uno es un joven y el otro es el sucesor de Moisés. El sucesor de Moisés. Y estos son los que vienen y además, las palabras. Eldad y Medad están profetizando en el campamento, es decir, no están en el lugar sagrado. Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés, dijo, mi señor, prohíbeselo. No, vamos a ver qué pasa, investiguemos, esto nos querrá decir algo. No, prohíbeselo. Ahí leí un autor que lo resumía en una frase que estaba muy buena, esperen que la anoté. Dice, los sucesores de Moisés son más restringidos que él en su cosmovisión. O sea, en este joven y en Josué, lo que vemos es personas que prefieren el esquema ordenado y esta separación de lugares y de jerarquías, si no están en el lugar indicado, que es la tienda del encuentro, si no están con el grupo de los 70 ancianos, entonces hay que prohibírselo. Es querer negar que pueda haber una manifestación de Dios fuera de estos parámetros establecidos. Pero bueno, como Moisés ya había demostrado en el capítulo 18 que era capaz de escuchar inclusive a un extranjero, Moisés, aquí con gran amplitud de criterio, contesta, ¿quién me diera que todo el pueblo de Yahvé profetizara porque Yahvé les daba su espíritu? Qué maravilla tener un líder así. Qué maravilla tener un líder que no le preocupa la competencia, lo digo en estas palabras, sino que también es capaz de reconocer esto que todos decimos de palabra, que el Espíritu de Dios sopla donde quiere y que puede manifestarse el Espíritu y hacer surgir profetas en cualquier lugar en medio del pueblo, no solamente en el campamento y en el lugar sagrado. Pero cuando eso ocurre,
siempre va a haber conflicto y siempre va a haber alguien que prefiera prohibirlo. Siempre va a haber alguien que prefiera prohibirlo. A ver, tenemos unos textos más para leer, pero ya hace una hora que yo estoy hablando. Me decían, las preguntas pueden quedar para el final, pero a mí me gustaría, si, no sé si esto es por medio del chat o escribiendo ahí donde dice preguntas, o quizás Freddy quiere hacer alguna reacción, porque a mí me gustaría, antes de tomar los dos textos que quedan, tener algún pequeño ida y vuelta, ya sea con el chat, que comenten algo, o escribiendo alguna resonancia, antes de que pasemos a los dos textos que nos quedan. Yo la resonancia que quería hacer, porque me lo hiciste rememorar. Lástima que no tengo una pandereta aquí y me hubiera ido a traer una cacerola, porque bueno, el cacerolazo en el 2017 en Honduras fue para protestar por el resultado de las elecciones y sobre todo por estos regímenes autoritarios, ¿verdad? Y que se instalan en el poder y que no permitan. Entonces, una de las manifestaciones del pueblo desde esa soberanía era el cacerolazo, hacer ruido para hacerse sentir que no estaban contentos con esos resultados. Eso me hiciste recordar a mí ahora. Pero mira, sí, no sabía. Acá en Argentina hemos tenido muchos cacerolazos, empezando desde el 2001 y después muchas veces. Pero no sabía lo de Honduras. Gracias, Freddy. Gracias. Qué bueno. Y claro, aquí pueden participar con sus inquietudes, lo que les ha suscitado hasta ahora la ponencia tuya, que está muy iluminadora, la verdad. Sí, lo pueden escribir en el chat. Sí, porque si hay alguna resonancia, como esto que comentó Fred, sí, me gustaría, porque así así con los textos que vienen le damos una vueltita, una riqueza. Hola, Giselle, linda. Bueno, a Giselle le debemos un montón de todas estas conexiones. A ver, dice Giselle, este texto de adueñarse del espíritu me hace recordar a los discípulos que se quejan con Jesús porque había unos que estaban expulsando demonios y ellos se los prohibieron, y Jesús les dice que quien no está en contra de ellos está con ellos. Gracias, Giselle, sí, tal cual. Eso es más, es un texto que podríamos agregar en este Power porque es Marcos 9:38. Y además, Giselle, lo que vos decís es tal cual como esto que se plantea aquí en Números, pero además ahí ocurre algo que justo antes, en Marcos capítulo 9, es el caso de este papá que trae al chico que está endemoniado, que se tira al fuego, que atenta contra su propia vida, que el papá ya no sabe qué hacer, y que el papá dice, se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron expulsar el demonio. Entonces, está ese episodio en el cual los discípulos de Jesús no pueden expulsar el demonio y después inmediatamente se quejan porque hay unos que sí pueden expulsar demonios. Así que más, digamos, como más fuerza tiene todavía ese hecho porque, vuelvo a lo que dijo Freddy hoy en la introducción, el reino de Dios. O sea, si hay alguien que está expulsando demonios, está haciendo crecer el reino de Dios. Y uno que supuestamente es de los que está más cerquita de Jesús, ponele, de los que están alrededor de la tienda, te traen un endemoniado y no logras expulsar el demonio y después no querés que el otro lo haga. Es bien clarito el texto que trajiste. Gracias, Giselle. Gracias, una alegría que estés. Dice Iris, el concepto de autoridad que tienen hoy muchos clérigos, ¿de dónde lo han heredado? Porque la autoridad que da Dios es servicio y sinodalidad. Bueno, gracias, Iris. Yo después, al final, quiero hacer una reflexión
porque nosotros en la Iglesia Católica tenemos una organización jerárquica y es, como vos decís, es para el servicio. No le pasa solo a los clérigos, ¿no? Yo como profesora de Biblia también puedo decir algunas cosas de las que pasan sobre la autoridad. Pero yendo más concretamente a los que vos preguntás, en el Antiguo Testamento, a pesar de estos textos, claramente en el conjunto del Antiguo Testamento, claramente se ve que hay una prevalencia y una preferencia de la organización jerárquica en la estructura religiosa. En tiempos de Jesús teníamos el sumo sacerdote, que era el único que entraba al Santo de los Santos. El sumo sacerdote que estuviera en funciones ese año, el único que entraba. Los sacerdotes que se ocupaban, los sumos sacerdotes que ocupaban el Sanedrín, los sacerdotes que se encargaban de los sacrificios, los levitas que se encargaban de las tareas menores, barrer, limpiar las parrillas de los sacrificios, por ejemplo. Y a pesar de todo lo que trajo Jesús, esa organización se nos coló un montón, se nos metió un montón. En el Antiguo Testamento, claro que está este conflicto institución-carisma, sacerdocio-profecía, institución-carisma. Después, ahora lo vamos a ver, después del exilio el conflicto ya pasa a ser no solo con los sacerdotes, sino con el otro ámbito donde reside la autoridad, que son los escribas, los intérpretes de la ley. Porque lo que estamos viendo hasta ahora, el Pentateuco no estaba recopilado, no estaba escrito. Pero una vez que el Pentateuco se recopila, los que van a tener autoridad son los intérpretes del Pentateuco, los escribas y doctores. Y ahí también va a haber un conflicto institución-carisma. Pero estoy convencida que gran parte de la cuestión, de la importancia que le damos a la jerarquía, no solo los clérigos, nosotros también, todos, y de cómo nos cuesta vivir la autoridad en sentido de servicio, y no me refiero solo a los clérigos, ahora después de leer otro texto quiero hablar de nuestra tarea de los profesores de Biblia, que también se nos cuela. Creo que mucho viene porque todavía hay una herencia de la estructura de la institución religiosa que en el antiguo Israel era netamente jerárquica. Claro que era netamente jerárquica, completamente. Y que en tiempo de Jesús la organización religiosa judía era netamente jerárquica. Se ve claro en el tema del sacerdocio, pero ahora enseguidita hablaremos de la cuestión de la ley y de la interpretación de la ley. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, pasamos al otro texto. Qué ricos los comentarios, gracias. Gracias. Y mirá que me entero que en Honduras hubo cacerolazos, mirá vos. Qué bueno. Bien, bien. Bueno, vamos al texto de Números capítulo 12, que reaparece Miriam. Dice: a ver, leímos esto de Eldad y Medad, que profetizan fuera del campamento. Después el relato sigue con esta cuestión de la comida del pueblo y arranca pegadito, o sea, son textos que están muy cerca. Números 12. Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado por esposa por haberse casado con una cusita. Decían: ¿es que Yahvé no ha hablado también con nosotros? Perdón, ¿es que Yahvé no le ha hablado más que con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Y Yahvé lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, el más humilde que había sobre la tierra. Bueno, el problema en el primer momento, a ver qué recuerdos o qué proyecciones habrá acá. A uno no le queda claro cuál es el problema. El problema es que tienen celos de la cuñada y entonces lo que recriminan es porque ella es cusita. Cusita en la Biblia
puede significar que es del país de Cus, es decir, que es etíope. Si es etíope, probablemente es de raza negra. Puede significar eso, pero no forzosamente. También en un sentido más amplio puede significar simplemente que es extranjera. Aquí las opiniones se dividen. Algunos le dan mucha importancia a que sí, tiene que ser que está diciendo cusita en el sentido de etíope, es decir, en el sentido de raza negra, y ahí tenemos toda la lectura, sobre todo desde las comunidades afroamericanas que releen estos textos bíblicos, y otros dicen significa simplemente extranjera. Yo hoy no me voy a meter ahí, sino que lo que quiero señalar es a ver cuál es el conflicto en realidad. ¿Es con la cuñada? Porque se dice eso y después no se dice nada más al respecto. Se plantea eso y después no se plantea nada más. Después el planteo viene por el tema que venimos viendo desde Éxodo 18. La autoridad de Moisés. La autoridad de Moisés. En Éxodo 18, Moisés aceptó sin problema que la autoridad fuera compartida. En Números 11, lo acabamos de leer, Moisés aceptó sin problema, y es más, se lo tuvo que enseñar a sus sucesores, le tuvo que enseñar a sus sucesores que el Espíritu sopla donde quiere. Por lo tanto, lo que dicen Miriam y Aarón es que Yahvé no ha hablado más que con Moisés, no ha hablado también con nosotros. Y si nosotros miramos la Biblia, tenemos que decir que Miriam y Aarón tienen razón. Tienen razón. Cuando vemos en Éxodo, ahí a partir del capítulo 7, 8, cuando empieza todo el tema de las plagas, Aarón también tiene su protagonismo en el diálogo con Faraón. Aarón también tiene una misión en esto de conducir al pueblo. El profetismo la participación de Miriam, primero cuando salva a su hermano de las aguas y consigue que su madre lo críe, y después en su función profética en Éxodo. Así que tendríamos que decir que la pregunta de Miriam y Aarón parece una pregunta retórica, porque leyendo hasta acá el Pentateuco, claro que tanto Miriam como Aarón han tenido una función. Esto, que por ahí cuando leemos el conjunto de la Biblia se nos desdibuja un poco, porque obviamente el Pentateuco resalta el rol de Moisés, pero hay una tradición, justamente una tradición profética que conserva esto en un versículo, Miqueas 6:4, en un versículo que dice, Dios le habla al pueblo y dice, y yo les di a Moisés, a Miriam y a Aarón para que los condujeran. Que ese versículo haya sobrevivido, como dicen los especialistas, quiere decir que hubo una tradición que sí conservó más claro el rol de los tres hermanos con respecto al pueblo. La pregunta que hacen Miriam y Aarón hay que contestar, claro que sí, claro que Dios también se comunicó con ellos. Pero el texto aquí parece escrito por una mano distinta que quien escribió Números 11, porque quien escribió Números 11 sabe que el Espíritu sopla donde quiere. En cambio, aquí el texto va para otro lado. Sigo leyendo. De improviso, Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salgan los tres a la tienda del encuentro. Y salieron los tres. Bajó Yahvé en la columna de nube y se quedó a la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam y se adelantaron los dos. Y Yahvé dijo, escuchen mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta en visión, me revelo a él y hablo con él en sueños. No así con mi siervo Moisés, él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente y no en enigmas, y contempla la imagen de Yahvé. ¿Por qué han osado hablar contra mi siervo Moisés? Y se encendió la ira de Yahvé contra ellos. Cuando se marchó y la nube se retiró de encima de la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia Miriam y vio que estaba leprosa. Como digo, bueno, como dicen todos los especialistas, esta página la escribió otra persona, no la escribió la persona que escribió Números 11.
Porque en Números 11 hay una afirmación, ojalá todo el pueblo fuera profeta, y no hay que prohibir a ningún profeta, aunque no esté en la tienda, a cualquier profeta que está ahí en medio del pueblo. Si está con el Espíritu de Dios, no hay que prohibirlo. Aquí, por el contrario, cuando Miriam y Aarón hacen esa pregunta, aparece el castigo. Hay una cuestión que tiene que ver con la diferencia que tienen Aarón y Miriam con el resto del pueblo, y es que son convocados a la puerta de la tienda del encuentro. A la puerta de la tienda del encuentro. Ya el tema de que tengan un nombre propio implica ubicarlos en otro lugar, así como Eldad y Medad tienen nombre propio. Allí lo que quiere aparecer entonces es sí la preeminencia de Moisés y que Dios se revela a Moisés de un modo distinto. Ahora bien, hay un castigo para esta pregunta y el castigo más visible es para Miriam. Los dos se quejaron juntos, pero el castigo más visible es para Miriam. ¿Es porque es mujer? ¿Es porque cuando después la clase sacerdotal lea estos textos no pueden poner de antecedente que la cabeza del cual desciende toda la línea sacerdotal alguna vez fue leproso, porque la lepra es la máxima impureza? Entonces el castigo corporal es solo para Miriam. Aarón tiene, si quieren ustedes, este sufrimiento moral de ver a su hermana leprosa. Continúa el texto. Y dijo Aarón a Moisés: perdón, Señor mío, no cargues sobre nosotros el pecado que neciamente hemos cometido. Por favor, que no sea ella como quien nace muerto del seno de su madre con la carne consumida. Moisés clamó a Yahvé diciendo: oh Dios, cúrala, por favor. Yahvé respondió a Moisés: si su padre le hubiera escupido al rostro, ¿no tendría que pasar 7 días de vergüenza? Que quede 7 días fuera del campamento y luego sea admitida otra vez. Miriam quedó 7 días excluida del campamento, pero el pueblo no partió hasta que ella se reintegró. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en Parán. Bueno, aquí entonces Aarón que habla con Moisés, Moisés que intercede, y el castigo entonces tiene un límite, el límite de 7 días. Fíjense cómo Miriam acá ya no vuelve a hablar, ¿no? Miriam acá ya no vuelve a hablar. La enseñanza y el sentido ejemplificador del castigo, ¿no? El que habla contra el hombre de Dios, mira el castigo que puede tener. No solo se queda leprosa, sino que no habla más. Hay que aprender a callarse la boca, ¿no? Sin embargo, y como señalan muchos autores, queda esta tradición que recoge Miqueas, que los que van al frente son Moisés, Aarón y Miriam. Entonces el castigo tiene un término, tiene unos días, y el pueblo espera a que Miriam esté restituida. O sea, a pesar de que todo el texto tiene este sentido conminatorio, este sentido de advertencia, no hablar contra la autoridad, no hablar contra el hombre de Dios, sin embargo, no puede borrar esa otra tradición de la importancia de los 3 hermanos liderando al pueblo, y entonces todo el pueblo se detiene hasta que Miriam queda restituida y pueden seguir caminando. Después Miriam muere unos capítulos más adelante, en el capítulo 20. Pero esta mujer que profetizaba con la pandereta, después de esto no habla más. Aquí yo quiero compartirles la lectura que hace una teóloga argentina luterana, Mercedes García Bachmann. Ella es de las primeras mujeres que aquí en Argentina empezó a hacer teología de género y a pensar estos temas, y siempre con un espíritu muy ecuménico, hemos tenido la alegría de compartir muchos momentos con ella. Es de mi generación, tendrá un par de años más que yo, y con mucha lucidez y con mucho amor al pueblo de Dios realmente.
Ella participó en este libro, yo se los puse ahí en el Power, Teología Feminista a Tres Voces, que es un libro que fue publicado en Chile por la Universidad Alberto Hurtado. Y ella dice que este texto, que ciertamente es de una mano distinta al de Números 11, este texto hay que leerlo desde el Israel posexílico. ¿Por qué desde el Israel posexílico? Bueno, como sabemos, o si queremos, digamos, el tiempo de Jesús, el segundo templo. Como sabemos, en el Israel posexílico ya no hay reyes, estuvieron dominados primero por los persas, después por los griegos, después por los romanos, ya no hay reyes. Y una vez que se compilaron los libros de los profetas, se recopilaron los escritos y se compilaron los libros de los profetas, y eso quedó canonizado como Sagrada Escritura, el consenso en el medio ambiente ya del tiempo cercano a Jesús es que no había más profetas. Ya hacemos un salto en el tiempo y vamos a una época de consolidación del judaísmo en que profetas fueron esos que están ahí en los libros. Por eso se usaba la expresión, los cielos se cerraron y Dios no habló más. Entonces, si no hay más profetas, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Bueno, queda la figura de los sacerdotes y la figura y la función que aparece con mucha fuerza en este judaísmo ya cercano a Jesús es la figura de los escribas y sabios que son intérpretes de la ley. O sea, ya no hay profetas que baja el espíritu y que fuera de toda institución y de toda regulación comunican al pueblo la voluntad de Dios, y lo que sí hay y tiene un lugar muy importante en la organización religiosa es la figura de los escribas y de los sabios que son intérpretes de la ley. La lectura que hace Mercedes García Bachmann del capítulo 12, ella dice, la forma en que el capítulo 12 está redactado, sea cual sea el recuerdo histórico, que como sabemos es inalcanzable, sea cual fuera el recuerdo histórico, la redacción del capítulo 12 está poniendo la realidad de estas tres figuras. El sacerdocio, aquí representado en Aarón, y Aarón, si bien murmuró, no recibió un castigo que significara impureza. Así que la figura del sacerdote ahí, aunque murmure, diríamos nosotros, aunque tenga algún pecado, como pasa en Éxodo 32, que hace construir el becerro, aunque tenga algún pecado el sacerdote, nunca queda del lado de la impureza. Miriam representa la corriente profética que dice, con nosotros también habla Dios. Pero esa corriente profética que dice, con nosotros también habla Dios, no tiene institución religiosa detrás que lo respalde. El profeta, así como es un hombre libre, porque no le debe a nadie su función, también es un hombre amenazado por esto mismo. Y la tercera figura, la de los escribas y sabios intérpretes de la ley, en este texto está puesto en la figura de Moisés. La ley es la ley de Moisés. Lo que Mercedes plantea es que este texto nos está hablando de esa situación del judaísmo cercano a Jesús. Los sacerdotes, aunque tengan pecados, ellos están en un lugar especial y la impureza nunca los va a afectar del todo. Los sucesores de Moisés, como intérpretes de la ley, ellos son los que conocen lo que Dios revela en su voluntad. Y los profetas y profetizas, y de los profetas y profetizas nunca se puede asegurar si de verdad es que la voz de Dios les está hablando o es algo que se les ocurre a ellos. Lo que dice Mercedes es, este texto responde ya no a la situación del Israel de la monarquía,
sino a la situación del judaísmo posexílico, donde lo que hay que salvaguardar es, por un lado, el sacerdocio, está claro, pero por otro lado lo que hay que salvaguardar es, ya no está Moisés, pero ojo, están los intérpretes de la ley. Y los intérpretes de la ley tienen su lugar legitimado y por eso toda la actividad de las sinagogas y el prestigio social que daba el saber leer, el saber interpretar y el recurrir a la autoridad de los maestros. Recordemos que uno de los cuestionamientos que le hacen a Jesús es, ¿con qué autoridad haces esto? Porque los maestros cuando hablaban, como ocurre en el judaísmo hasta el día de hoy, que siempre se remiten a lo que dijo Rashi, lo que dijo Rabí fulano, lo que dijo Rabí Mengano, lo que dice la Torá, siempre la autoridad está sustentada en los otros intérpretes de la ley. Una de las cosas que a la gente le asombraba de Jesús, Marcos capítulo 2, hablaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Y podríamos hacer toda otra sesión y todo otro capítulo viendo a Jesús como profeta ubicado en esta línea, Jesús no venía de familia sacerdotal, así que no tenía un puesto religioso ahí en el templo. Y el modo en que Jesús interpreta la ley no responde a la autoridad anterior de los escribas, no responde a la autoridad anterior de los escribas. Así que, como dice Mercedes, en ese contexto del judaísmo contemporáneo a Jesús, y hoy también, profetas y profetisas siempre, si están llenos del Espíritu, van a representar una voz disonante, pero en esto que nos compete, que es la sinodalidad. Bueno, las voces disonantes justamente son también las que tienen que oírse, porque a veces las voces oficiales quedan demasiado domesticadas, diríamos así. Y es en esas voces disonantes de los que están en medio del campamento, de las personas que cuestionan y dicen, pero si Dios también está hablando acá, y eso seguro que impulsa mucho el caminar juntos. Ahí, bueno, esto para que les quede, un parrafito del texto de Mercedes, leo el último. Aarón claramente representa el sacerdocio y Miriam, uno de aquellos grupos proféticos que continuaron el trabajo de los libros proféticos. El grupo dominante, continuando la tradición de Moisés, estaría entonces fundamentado en un grupo alrededor de Esdras, quien como Moisés traza su linaje a los antepasados sacerdotales, y en el grupo alrededor de Nehemías, quien según las narraciones trabaja con Esdras y con los levitas. ¿Sí? Esta entonces es la cuestión de la legitimación. Ahí después decimos una palabrita de estas mujeres. A ver, esperen que miro ahí en el chat si es que hay algún comentario y lo sumo a lo que quiero decir para cerrar. Sandra dice, me encanta la actitud de escucha de Moisés con su suegro. Sí, es maravilloso. Escucha a un sacerdote de otro culto, es maravilloso. Giselle sospecha porque solo Miriam fue castigada, tal cual Giselle, esto que decíamos, no van a retrotraer a un sacerdote leproso. Es interesante que desde los inicios dice hermana María Maritza de Panamá, interesante que desde los inicios de las Sagradas Escrituras, los profetas, hombres y mujeres, se encontraban con el Dios de la vida entablando diálogo profundo, dejándose conducir, convirtiéndose así en anunciadores del reino de Dios, que es amor y justicia, en medio de tantas barreras con las que se encontraban, siendo que la invitación en la realidad actual es aprender a escuchar el Espíritu. Así es, hermana María Maritza, gracias por tu aporte. Es así, poder escuchar al Espíritu, Y escuchar al Espíritu lo pueden escuchar todos, los reyes, los sacerdotes, los escribas, todos pueden escuchar al Espíritu. Ahora voy a hablar yo como escriba. Pues yo soy profesora de Biblia. Y también hay una legitimación. Yo tengo el título del seminario catequístico, tengo los 3 títulos de la Facultad de Teología, porque ahí uno va haciendo por grados esto, lo otro. Bueno, hay una legitimación.
¿Cuál es la tentación? Y la tentación es, no sé si en otros países decimos, acá en Argentina decimos achancharse, o sea, descansar en los laureles. Tengo todo este aparato atrás que legitima lo que yo digo. El desafío, como bien decía recién María Maritza, es escuchar la voz del Espíritu, no solo en uno, poder escucharla también en los demás, porque ahí caminamos juntos. Si la única voz que vale es la mía, entonces no hay un caminar juntos. Y acá, la pregunta que decía antes, el tema de los clérigos y su visión jerárquica, acá, digo, desde lo que compete específicamente a la lectura de la Biblia, también quienes tenemos títulos reconocidos y lo que se llama la academia, ¿sí? Los estudiosos, lo que se llama la academia, el mundo científico, también tiene que hacer una conversión. También tiene que hacer una conversión. Porque también la academia, el mundo científico de estudios bíblicos, reposa mucho en este modo de leer la Biblia, que es el modo legitimado. Que es el modo legitimado. Yo para sacar el título tuve que hacer trabajo de análisis bíblico con todas las herramientas que da la academia, la exégesis, los métodos que plantea la Iglesia Católica para leer la Biblia. Todo bien. Y ojalá todo eso esté al servicio de que el pueblo de Dios camine y de que el reino de Dios crezca. Pero como el Espíritu sopla donde quiere, puede haber dos que están afuera del campamento, que no hicieron nunca ningún curso de Biblia formal, y que escuchando al Espíritu tienen algo para decir. Entonces, el problema de creérsela o de pensar que uno está un escalón más arriba, que por ahí en nuestra iglesia institucional lo vemos en determinados ámbitos, yo les digo, como profesora de Biblia y como teóloga, que también es un pecado en el cual se puede caer desde este lugar. Porque el saber legitimado, confirmado por un título, puede correr el riesgo de ahogar las voces del Espíritu. Y esto lo digo recontra en concreto en cualquier charla, en cualquier curso. Está bien, hay un camino en lo que es el conocimiento, la práctica y la lectura de las Escrituras, que yo con toda alegría lo comparto con el pueblo de Dios. Pero el desafío es que todas las voces tengan su espacio, de poder reconocer también en alguna persona que hace su lectura bíblica, que hace su reflexión, también reconocer que ahí el Espíritu de Dios está obrando, como el dad y medad, aunque son gente, aunque miren la conjunción tan prejuiciosa que uso yo desde la academia, aunque están ahí entre el campamento y entre el pueblo de Dios y no hicieron curso de Biblia, y el Espíritu se va a manifestar ahí. Esto yo lo digo como un ejercicio de conversión para todos los que venimos de la academia y un llamado de atención, porque ciertamente que en el camino a la sinodalidad tenemos que leer la palabra y la palabra nos va a iluminar. Ciertamente. Quiero cerrar con una sola cosita, pues no me quiero extender mucho más. Quiero cerrar con una sola cosita. Aunque el texto bíblico no las llame profetizas, a las discípulas que fueron la mañana del domingo, regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían como desatinos y no les creían. El Evangelio no usa la palabra profeta ni profetiza en este caso. Para María Magdalena usamos la palabra apóstol. Pero esto es lo que ocurre también con la buena noticia, ¿no? Estas discípulas vinieron desde una experiencia propia y personal que ellas tuvieron. Y para muchos que escuchan, estos son desatinos, delirios, a vos quién te lo contó, y no les creían. Así que bueno, que estas santas mujeres y Miriam y todos, y el Dad y Medad y todos nos animen a seguir dejando que el Espíritu fluya
si nos creen o no nos creen, pero convencidos de que esa ruaja amorosa de Dios viene soplando y está presente. Bueno, hasta aquí lo que quería compartirles y 1.000.000 de gracias por estar. Pues muchas gracias por todas las reflexiones. Yo creo que ha sido muy sugerente y muy interesante, ¿no? Y que nos lleva a no querernos apropiar de nada, ¿no? De ningún servicio ni de ninguna tarea, sino de ponerla siempre al servicio y al servicio del Espíritu y del Evangelio. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para alguna reacción de las personas que están aquí escuchando. Ahí Iris está agradeciendo. No sé si podemos... Gracias Iris por estar, muchas gracias. Sí, sí. Bien, gracias a todos. Qué bueno. Qué bueno. Sí, qué bueno. yo realmente quiero agradecerte, Gloria, por esa riqueza compartida, porque nos permites volver a tener entonces esa sensibilidad de escuchar con mayor atención en medio de tantas distracciones y de creer que nuestra voz, precisamente como está legitimada o porque tiene un poquito de academia, es la que vale y los demás están siempre esperando que sí digamos algo porque esta es la manera de ver hacia arriba, ¿verdad? Así en verticalidad. Sí. Pero no ahogar esas voces, más bien hacerlas surgir, que pierdan el miedo de expresarse. Yo más bien por ahí me siento como motivado a que esos ecos del espíritu les pongamos más atención. Gracias Freddy. A ver, ahí en los chats, no sé si por ahí hay algún comentario. Bueno, Giselle, gracias, mujeres profetizas que llevan la buena noticia y en quienes la Rúas también sopla. Gracias, Giselle, vos también estás entre esas profetizas. Bueno, Joaquín agradeciendo, con tanta sospecha y sugerencia, nos lanza a hacernos muchas preguntas sobre la autoridad, sobre la acción del espíritu, sobre nuestra capacidad de escucha y de reconocimiento de la acción del espíritu por encima de nuestras instituciones y títulos. Gracias, Joaquín, sí, que sople el espíritu. Bueno, Sandra agradece. Muchas gracias, saludos desde Argentina, Sandra. Bueno, qué lindo. Muy bien, compatriotas también. Gracias Maritza, gracias también por tu aporte. Muy bien. Bueno, yo les dejo ahí, porque el Power después se los pasan, ¿no? Me parece, me dijo Alex. Sí. Bueno, puse 2 veces la página, miren qué tonta que no me di cuenta. Puse 2 veces palabras con miel. Bueno, no ¿por qué les...? Ahí está. No, la página simplemente porque, bueno, Palabras con Miel es el espacio bíblico que yo dirijo, pero ahí en la página hay muchísimo material de comentarios bíblicos, de lectura. Yo acá en Argentina hice 10 años un programa sobre los símbolos en la Biblia, así que ahí, por orden alfabético, desde la abeja hasta, no sé, abeja, agua, todos los símbolos en orden alfabético, hay mucho material. Y acá no puse el Facebook, pero en el Facebook hay muchos videos también, además también en época de la pandemia hacíamos muchas más actividades más que ahora, así que hay charlas, bueno, lo que quieran, hay mucho material ahí, todo está disponible, así que está todo. En el Facebook, sobre todo, hay muchos videos y charlas de diversos temas, todo disponible, todo para que lo aprovechen a quien les sirva, así que gracias. Pues no, gracias a ti por tu participación, por toda tu reflexión, que ha sido muy, muy sugerente y que nos anima en nuestro caminar. Entonces, genial. Muchas gracias, Gloria. Muy bien. Qué bueno. A ver.
Bueno. Gracias, vale. Pues, muchas gracias. Pues eso, nos emplazamos a mañana, a la última sesión, con la hermana Altagracia, que nos situará un poquito con los desafíos del sínodo. Entonces, de la parte bíblica vamos a aterrizar en la situación que vivimos como iglesia y como iglesia que desea seguir escuchando, ¿no?, esta voz del Espíritu. Entonces, pues nada, cerramos la sesión y mañana pues seguimos adelante.